Queridos amigos, sean muy bienvenidos al programa de ayuda a la Iglesia necesitada, perseguidos pero no olvidados. Muy buenos días, amigos. En este programa de Perseguidos pero no olvidados de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos vamos a centrar en los próximos 20 minutos largos a hablar de un país enorme, el segundo país de población del mundo, la India, el subcontinente indio, como muchas veces se le llama, un país gigante con más de 1.300 millones de personas, en donde tan solo un 2,5% de esta población son cristianos. Es un pequeño rebaño de cristianos, hermanos nuestros, donde Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere ponerles en el mapa, situarles, hacerles protagonista en estas semanas de nuestra fe, para que no nos olvidemos de estos hermanos que, como digo, son muy pocos, son una auténtica minoría, en muchos lugares muy discriminada, también perseguida y además paupérrimos. Son los pobres de los pobres, los indios de la diócesis de Buxar y de la diócesis de Patna en el estado de Bihar. Ayuda a la Iglesia Necesitada estuvo hace unas semanas, hace unos meses, en este estado, en el estado de Bihar, al norte de la India, y allí estuvo, pues nada, compartiendo las alegrías y las penas con nuestros hermanos de esta diócesis, que, como digo, son muy pobres, de los más pobres de todo este enorme país, y en donde en algunos de los casos la fe acaba de llegar. Es una primerísima evangelización. Bueno, vamos a poner a la India protagonista en este programa y también, ya se lo digo, en las próximas semanas, porque los cristianos, como digo, de allí van a ser en estos días el foco de atención nuestro, porque después de este viaje nos han dicho que nos necesitan de nuestra compañía, necesitan de nuestras oraciones y también necesitan de nuestra ayuda para construir esta pequeña iglesia en el norte de India, donde las condiciones no son nada fáciles. Este país, como digo, aparece en muchísimos estudios de libertad religiosa, coloreados en puntos rojos, amarillos, luces de alarma respecto a cómo se está viviendo allí la libertad religiosa en la India. De todo esto vamos a hablar poco a poco, despacio, en este programa, porque hoy nos acompaña el padre Soji Thomas Kanalil de la India, y que nos va a hablar efectivamente de qué está pasando en este país donde los cristianos son minoría. Muy buenos días, padre Soji. Buenos días. Namaste. Namaste. Namaste, que es el saludo, o Yesu, ¿no? Yesu. Sí. Que es el saludo entre los cristianos de la India, ¿no? No, todo el mundo saludan así, todo el mundo, así, ¿no? Namaste. Lo veo, Dios en ti. Dios en ti. Sí. Namaste efectivamente significa me inclino hacia la presencia que hay del Señor, de Dios en tu vida, ¿no? La luz en ti, o la Dios en ti, o lo que sea, sí. Ya vamos viendo que nada más de ver cómo se saludan, cómo se dicen hola, bienvenido, buenos días los indios, se nota ya, se palpa una auténtica religiosidad de fondo, ¿no? Hablamos de un saludo muy cordial, pero que en el fondo... ¿Por qué es tan religioso este país? ¿Por qué es tan religioso la India? El hinduismo es así, y desde luego también el cristianismo, budismo y tantas otras religiones que hay allí, ¿no? Es un país muy plural religiosamente y desde luego es un ejemplo también, ¿no? de esta convivencia, ¿no? Sí. En India casi 80% son hindús, 13% son musulmanes, 2,5% son cristianos. Y ahora también los cristianos están considerados como extranjeros, aunque el cristianismo tiene un raíz de 2000 años ahí en India, porque el apóstol Santo Tomás ha venido, como sabemos, el apóstol Santo Tomás ha venido ahí, al sur de India, en Kerala, en 52. Y ha martirizado allí en 72. Y hay cristianismo desde aquel momento.
Ajá. Pero ahora también los cristianos están considerados como extranjeros. Bueno, vamos aprendiendo ya, Padre Soji, muchas cosas en estos primeros segundos de programa. Primero, es un país, la India, plurireligioso. El hinduismo, el 80%, está también los musulmanes, que son la segunda religión, ¿no?, de tu país. También está el cristianismo, también está el budismo, también está el sijismo. Bueno, ya vamos aprendiendo de que no solamente hay hinduismo en la India, es un gran país, como decimos, donde la fe llegó pues de la mano de Santo Tomás. Bueno, para situar un poco más este país, conocer un poco la realidad de fondo de este gran subcontinente, nos va a ampliar unos datos nuestra compañera Sandra Várez. ¿Qué tal, Raquel? La India tiene una población de 1.300 millones de habitantes, de los cuales casi el 80% son hindúes y tan solo el 2% son cristianos, lo que supone aproximadamente unos 30 millones de habitantes. La mayoría de ellos son mujeres y en torno al 70% pertenecen a la casta Dalit, la más baja dentro del sistema de castas hindú. Dalit significa oprimido. Tienen dificultad de acceso a la educación y la salud y la mayor parte sobrevive con menos de 50 céntimos al día. Los cristianos en la India han tenido que afrontar diversas oleadas de violencia desde los años 90 y los ataques se han ido incrementando de manera drástica desde las elecciones de mayo de 2014. De hecho, hasta mediados del año pasado se registraron 316 incidentes contra cristianos, 23 de ellos en las fiestas de Navidad. Esta persecución se produce por el aumento del fundamentalismo hindú promovido por los grupos políticos y que se manifiesta, por ejemplo, en la aplicación de la ley anticonversión vigente en 6 estados del país. Bueno, vamos viendo que aparte de ser un país plural, la convivencia no siempre es fácil respecto del hinduismo con el cristianismo, ¿no? Sí, especialmente en el norte de India es muy difícil, a través de la ley está prohibido entrar los misioneros y vivir su fe o lo que sea en algunos estados. Por ejemplo, yo creo que a 5 estados está prohibido, totalmente prohibido el cristianismo. Está la ley anticonversión, efectivamente, Padre Soji nos lo está contando. Hay 5 estados donde existe la ley anticonversión. Es decir, la India es tan grande que una cosa es lo que sucede en el sur y otra cosa es lo que sucede en el norte, ¿no? Vamos a hablar un poco más de estas diferencias, ¿no? Porque el Padre Soji es del sur, de la diócesis, una de las diócesis, de las muchas diócesis que hay en Kerala, en el sur, donde llegó Santo Tomás. Pero ayuda a la Iglesia Necesitada, que ha estado de viaje, como digo yo, visitando estas comunidades, se ha ido al norte, precisamente donde más problema hay, más discriminación, más persecución y más pobreza. Padre Soji, rápidamente, para los que nos estén viendo, ¿cuál es la principal diferencia entre el norte y el sur? En caso de persecución, norte y sur es casi igual, porque aunque en Kerala, en mi estado, somos 20%, por eso tenemos fuerza allí, pero en caso de discriminación y la persecución, por ejemplo, en el sur también han podido destruir bastantes iglesias y también hay bastantes discriminaciones. Solo por tu nombre pueden distinguir si es cristiano, sí, es cristiano, ¿no? Y por ejemplo, en algunos estados, si aunque estás haciendo bien por otros, al final van a juzgarte como estás haciendo un tipo de evangelización. Por ejemplo, evangelización o una conversión al cristianismo. Evangelización o conversión muy vigilada, ¿no? Sí, imposible prácticamente, sí, ¿no? Es verdad, sí. Por ejemplo, si te explico, en sur, que lo que estamos haciendo es la evangelización, un tipo de evangelización silenciosa, porque estamos acogiendo a la gente. Tenemos, por ejemplo, en mi diócesis mismo tenemos más de 20 casas de acogida de la gente que está en la calle, y para las mujeres tenemos otros 18 casas que están en la calle o problemas mentales o así. Estamos haciendo un tipo de evangelización silenciosa, cuidando y amando lo que dice el Evangelio, ¿no? Y así estamos haciendo en el sur. Pero ¿en el norte? En el norte hay pueblos y hay lugares donde no conocen ni Jesús ni el cristianismo.
Padre Soji, ¿el cristianismo llegó en qué siglo a la India? Primer siglo. Con Santo Tomás. Con y Santo luego Tomás. Vino el refuerzo Sí. de San Francisco Javier. En el siglo XVI, ¿no? En el XVI, a Goa. Y sin embargo, hay países hoy, hay estados hoy, hay ciudades hoy, hay aldeas hoy, hay miles de indios hoy que en el siglo XXI están conociendo por primera vez quién es Jesús en el norte, ¿no? Totalmente desconocido hasta ahora, ¿no? Sí, es verdad. Y en el norte, Padre Soji, ¿por qué es tan difícil que el cristianismo se haya arraigado? Estamos hablando, por ejemplo, en el estado de Bihar, que es el que nosotros conocemos, una iglesia unitada, que hay diócesis, como la diócesis de Patna y de Bushar, donde ahí llevan solamente 30, 40 años, y en la diócesis de Bushar, que es pues más o menos grande, hay solo 16 sacerdotes. Sí. ¿Por qué ha costado tanto que llegara, que cueste tanto hoy por hoy que llegue el cristianismo al norte? Y aunque decimos solo 2,5% son cristianos ahí en todo el India, creemos que más de 2,5%, creemos más o menos 5 o 8% son cristianos, pero no pueden bautizarse, no pueden vivir su fe, porque si van a convertir al cristianismo, tal vez van a perder su trabajo, tal vez van a encontrar persecuciones, van a quemar su casa o lo que no podemos predicar, no podemos decir qué es lo que van a ocurrir allí, es que es la situación. Por ejemplo, tengo una amiga, estoy hablando de Kerala, una amiga ha convertido al cristianismo, pero para bautizarse ella tenía que esperar 12 años. Ella venía a la iglesia y ella, cuando estaba celebrando la misa, ella estaba allí toda la misa, estaba rezando todo el tiempo. Ella me decía, ¿cuándo yo puedo comulgar? ¿Cuándo yo puedo recibir a Jesús? Y ella dice, cuando viene una persona después de comunión, me siento celoso con él porque está recibiendo a Jesús. Jesús, ¿no? Por eso que lo que hago es simplemente tocarle. Bendiga, claro. Tocarle cuando estoy tocando una persona después de su comunión, estoy tocando a Jesús. Es la fe, cómo está viviendo la fe. Una verdadera, una fe necesitada, una fe deseada, una fe que da envidia. Sí. Y mucho más en el norte, donde vamos a empezar ahora a hablar, hay un sistema de castas impuestas por el hinduismo, donde los pobres de los pobres, las castas sociales más bajas, los dalits, los intocables, encuentran a Jesús y de repente su vida cambia. Vamos a verlo en este vídeo y comentamos. Para eso allí. Dios los creó hombre y mujer, iguales. Qué ruptura filosófica más sensacional de la tradición. Es la primera vez que alguien les dice, tú eres humano, igual que los Bremen, con el mismo corazón. La percepción hindú es que ellos son pobres porque en su vida pasada no lo hicieron bien, así que por eso Dios les ha castigado y ellos no les van a ayudar. Cuando enseñé a esta gente la nueva religión, a la comunidad Dalit, vieron que era la religión que ellos estaban esperando, la religión que predica la igualdad y la dignidad. A religion which gives us human dignity. Cuando ellos ven a alguien que les expresa amor, que les promete la libertad, que son seres humanos, que son hijos de Dios, que no has nacido fuera del cuerpo de Dios, sino que eres parte del cuerpo de Dios, cuando ven eso, quedan encantados porque ¿qué prisionero no tomaría la libertad si se le da la oportunidad? Aquí nos cuesta entender en Europa que haya esta sociedad tan clasista, ¿no? En donde si tú has nacido en una determinada familia y eres Dalit, no tienes dignidad humana.
tienes que comer aparte del resto de los vecinos si son de otra casta superior. No puedes acceder a determinados puestos de trabajo. Desde luego tu educación es imposible. Siempre vas a trabajar, si trabajas, en aquellos puestos que nadie quiere hacer, ¿no? Y entonces de repente estos Dalits, estos intocables, se encuentran siempre con un sacerdote, con un misionero, normalmente del sur de Kerala, que les mira a los ojos, les dice que tienen dignidad, que son queridos, que les dan oportunidades, que les dan la libertad y se agarran al cristianismo de manera atractiva, ¿no? ¿Cómo se transmite la fe a esta casta de los Dalits, padre Soji? En el sur no existe bastante esta diferencia, pero en el norte es bastante fuerte. Simplemente estamos intentando representar a Jesús ahí en el norte, ¿no? Querer y amar y enseñar quién es Jesús, nada más. Y es que los Dalits en algunos lugares están considerados como igual que los animales, o un poquito... Es así. Es que ¿El mismo trato que los animales? Algunas veces peor. Por ejemplo, tenemos bastante respeto a las vacas, pero a los humanos no tenemos tanto. Ese es el problema del norte de India. Eso está cambiando bastante con la evangelización en el norte de India. Los Dalits, que en estas diócesis del norte, cerca del 90 y del 100% de los cristianos son Dalits. Los pobres de los pobres en el norte... Estos indios que han visto trabajando en la tierra, criados los niños casi entre animales, se convierten en el cristianismo, y la iglesia en India, en el norte, el 100% casi es Dalit, ¿no? Sí. Bueno, los misioneros del sur de India, que lo que estamos haciendo en el norte es ayudar a los Dalit. Por ejemplo, hace poco el Papa ha canonizado una monja, se llama Rani María. Ella estaba trabajando en el norte, pero luego le han martirizado allí en el norte de India porque está dando educación a los Dalit. Ella estaba diciendo que tú no estás bajo de otras personas, estás igual que otras personas. Tu vida, vamos, es querida por Dios y tienes la misma dignidad. Sí. Esto es lo que dice la Iglesia en India, en la Conferencia Episcopal de la India. Recientemente, hace unas semanas, acaba de volver a insistir que los cristianos en la India tienen que tener los mismos derechos y que son tan indios como el resto de sus hermanos hindúes, musulmanes o budistas. Es decir, tienen que tener garantizadas el acceso a la educación, a la sanidad y al resto de derechos que todos los indios. Porque allí en la India, si eres cristiano, te consideran extranjero y no tienes los mismos derechos, ¿no? O sea, nuestros Dalits en el norte son doblemente discriminados por ser Dalit y por ser cristianos. ¿Por qué se considera al cristiano extranjero o casi enemigo del país? Eso... Difícil, ¿eh? Sí, es difícil, sí, porque aunque tenemos tantos años de raíces, yo creo también puede ser un poquito de política. Cuando hay fundamentalismo en el hinduismo, ellos dicen que tenemos un enemigo aquí, para juntar todos los... para que tengan votos para ganar en el gobierno. Ellos dicen que tenemos un enemigo, tenemos que ahí también dicen que tenemos que eliminar todo el cristianismo de India en 2021. Ese es uno de los objetivos. Objetivos. Porque si cuando tenemos un enemigo, para eliminar ese enemigo tenemos que juntar ese es lo que están propagando. Y yo puedo decir, casi 90% de la salud y la educación de todo el India están ocupados por los misioneros y por los cristianos. Pero no están viendo. Un día pueden venir y destruir toda la escuela y todos los centros de la salud y acusando. Acusados. Sí. Efectivamente. Bueno, pues nosotros somos testigos que en el norte de la India la Iglesia está trabajando silenciosamente, evangelizando, no,
sobre todo tendiendo puentes, favoreciendo el diálogo, la comprensión entre los hindúes, entre los musulmanes, entre los cristianos, entre los budistas, sirviendo a los pobres de los más pobres, intentando crear una sociedad y un país donde cada persona tenga dignidad, que no es poco, ¿no? Y ahí se tienen que encontrar todas las religiones, ¿no? Es muy curioso lo que estamos aprendiendo, porque nosotros siempre pensamos, bueno, que las religiones siempre son un bien social, nunca son un problema, son un factor de cambio, un motor de desarrollo, ¿no? Y en la India, en el siglo XXI, un país puntero, ¿no? No solamente económicamente, demográficamente, vemos que sobre el terreno esto cuesta todavía por aceptar y por asimilar, ¿no? Padre Soji, quiero que nos hable también de una iniciativa que ayuda a la Iglesia necesitada, está soportando, ayudando, sosteniendo en toda la India, en el sur, sobre todo en el norte, que son las Small Christians Community, las pequeñas comunidades cristianas de vida. Nosotros hemos estado allí, hemos visto estas pequeñas comunidades de la India que son una verdadera revolución de propagación de la fe. Cuéntanos cómo son estas pequeñas comunidades. En caso de cómo vive un joven o un niño, su fe es muy... es un ejemplo me alegro mucho para decir eso, para compartir eso contigo, porque ahora también cuando voy por mis vacaciones a mi casa, el día yo puedo ir donde yo quiero, pero a las 7:30 tengo que estar en mi casa. ¿Por qué? Porque para rezar juntos. Mi padre dice, la familia que reza juntos permanece unida. La familia que reza unida permanece unida. Sí. Y así se organizan, ¿no? Todos los días, casi 40 minutos, rezamos toda la familia juntos, no solo en mi casa, en todas las casas de las diócesis o del puede pueblo, ser en el norte y en el sur, señores. Quedan juntos, rezan, ¿sí, padre? Rezan y eso de la familia, pero los padres o pareja están rezando juntos casi 1 hora o algo por la mañana. También. Y luego, una vez a la semana, están todos los vecinos juntan en una casa y rezan y comparten lo que tienen. Así es una experiencia de fe doméstica, que llega hasta el último tentáculo de tu vida personal, en las casas, ¿no? Qué manera tan bonita de evangelización. Hablaremos de estas Small Christians Community, que les está ayudando a la Iglesia necesitada en las próximas semanas. Vamos a hablar mucho de India. Bueno, Padre Soji, Tomás Canalil, muchísimas gracias. Namaste de nuevo. Namaste. Y mucho ánimo, ¿eh? Muchísimas gracias por todo y es muy importante para nosotros. Alguien está rezando por nosotros, alguien está contigo. Muchas gracias. Lo haremos. Bueno, ya saben, en este programa están perseguidos, pero no les olvidamos, no les vamos a olvidar. Y tampoco vamos a olvidar a otros hermanos nuestros, porque vamos a hablarles ahora a continuación de un triste aniversario. Se cumplen 3 años de aquel atentado que tuvo lugar en la Universidad de Garissa, en Kenia, donde unos yihadistas, en este caso, entraron en la universidad, intentaron atacar, separaron a cristianos y a musulmanes, y fue el mayor ataque de este grupo islamista en la historia de este país. 2 de abril de 2015, Jueves Santo. Un grupo yihadista entra en la Universidad de Garissa, en Kenia, a primera hora de la mañana. Irrumpen en el campus con armas de gran calibre y toman como rehenes a estudiantes y profesores. Tras liberar a los musulmanes, asesinan a 147 cristianos. Cristina Nyango pudo sobrevivir a aquel ataque escondida en un armario durante las 12 horas que duró el asedio. Cree que en el tiempo de persecución la fe debe permanecer aún más fuerte. Tan solo 7 meses después de aquel ataque, en diciembre de 2015, el grupo terrorista detiene un autobús en la ciudad de Madara, en el norte de Kenia. Los milicianos ordenan a los musulmanes que se separen de los cristianos. Querían llevar a cabo un atentado selectivo similar al de Garissa y a otro de 2014, cuando mataron a 28 cristianos tras mandarles bajar de un autobús. Pero esta vez nadie se movió. Los musulmanes decidieron seguir juntos, arriesgando su propia vida. Una historia de fraternidad que fue llevada al cine en la película Batu Bote, nominada a los premios Oscar de este año.
Bueno, nos tenemos que despedir con Kenia y también con Nigeria, porque les va a despedirse el sacerdote, el obispo de Kaduna, que les agradece pues toda la ayuda que están haciendo para sostener a la Iglesia en este país, en Nigeria. Nosotros nos vamos, pero también recuerden, pueden seguir nuestras noticias, nuestras historias en nuestras redes sociales, en el Facebook, en el Twitter, en el Instagram, en nuestro canal de YouTube, o llamando al teléfono de Madrid al 91 725 92 12. Con este arzobispo de Kaduna que les da las gracias, les dejamos hasta la semana que viene, amigos. Me ordené sacerdote por la generosidad de la gente de Alemania y especialmente ACN, y eso ha hecho que hoy pueda ser arzobispo. Quiero reconocer esta magnífica contribución de los benefactores y donantes de ACN y asegurarles que nuestros seminaristas están rezando por ustedes para que Dios les bendiga abundantemente y puedan seguir ayudando a la Iglesia necesitada en todo el mundo. Of helping the church in need around the world.